va a pasar en Santa Fe después del triple empate? ¿Van a pedir recuento? Me decías recién, Hugo, arranca el miércoles, 100 mesas. Y hablan de 10 días, pero seguramente contando porque quieren... voto a voto, ¿no? Voto a voto, claro, contando, volviendo a hacer todo el escrutinio. Yo les decía fuera de... ¿Cómo se dice? Del aire, que yo no recuerdo una modificación de resultados electorales en el recuento definitivo. Puede haber modificaciones, pero nunca. Es cierto que acá la diferencia son 2.000 votos. Y hay alrededor de... recordamos que no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta, pero ganás por un voto de diferencia. Pero hay una cantidad de votos importante, fundamentalmente de Santa Fe y Rosario. En Santa Fe ganó Perotti y en Rosario ganó el socialismo. Me parece que hay una tríada representativa, obviamente todo sesgado, pero Santa Fe, te das cuenta, la vieja historia peronista, Rosario, la vieja hegemonía socialista, el interior, el nuevo conservadurismo sojero. Creo que hay un trípode en Santa Fe, por eso hay 30, 30 y 30. Por eso tiene que haber ganado en forma muy amplia en el interior de Santa Fe del CEL para emparejar entre Santa Fe y Rosario, tenés el 50%. Pero igualmente en el campo... El que conoció Santa Fe en el momento de la 125 sabe que esto es un verdadero hallazgo. Vos tenías una provincia emblocada en contra del gobierno nacional. Bueno, precisamente por eso hay que rescatar la elección. Hasta ahora creció más de 100.000 votos. El partido que más crece en esta elección es el Frente para la Victoria, con una reducción importante de votos tanto para el socialismo como para el PRO, aún tomando como perspectiva la elección del 2011. Y más cerca la del 2013. En la elección del 2011, cuando Cristina saca casi el 55% de los votos, en Santa Fe se sacó el 22%, es decir que... Hay una superación de votos muy importante. Y además a mí me parece que es interesante plantear también cómo se apoyan algunos ciertos candidatos en determinadas campañas. Digo, Perotti fue resistido por parte del aparato militante más fuerte del Frente para la Victoria, con esta perspectiva casi purista que algunos compañeros manejan a la hora de señalar a tal o cual precandidato. Y me parece que es importante entender que lo que se disputa a veces en algunas internas tiene que ver también con el fuerte apoyo que puede dar el PJ. Hubo agradecimientos de Perotti explícitos a Cristina Fernández de Kirchner y a Daniel Scioli, no mencionó a ninguno más. Bueno, Scioli... Ahora, de todas maneras, a aquel que le molesta a Perotti, digo, ¿qué pensaba de Obeid? No sé. Bueno, precisamente lo que estamos muy idealizada de la vida política provincial. Bueno, eso es lo que sucede. Vuelvo a decir, hay cierto campo en la militancia que ve ciertos personajes de la política como cosas non santas. Me parece que a veces se suben al caballo del purismo donde la política de eso no existe. Y además porque las apreciaciones que se hacen con respecto a eso no son precisamente políticas, sino morales. Y muchos compañeros empiezan a pensar que a veces el PJ resta más de lo que suma, y me parece que en este marco y en este contexto es totalmente lo contrario, ¿no? Igualmente el PJ también necesita el parte del Frente para la Victoria. Me da la sensación de un acuerdo muy fino y muy de base entre el PRO y el gobierno nacional alrededor del tema narcotráfico, en el cual no está integrado el socialismo santafesino. De otro modo, no se explica el desnivel entre los indicadores de tráfico de drogas entre Santa Fe, Rosario, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. No es que somos más buenos los que vivimos en Capital Federal. ¿Me entendés? Es una situación donde ostensiblemente ha habido algún tipo de acuerdo, y las policías han sido puestas en esa dirección, entre el Frente para la Victoria y el PRO para decir, estamos en desacuerdo en todo, pero en este punto no, porque Santa Fe parece México y no debería ser así. No sé si es tan así, pero yo tengo esa percepción. Hay algún tipo de acuerdo ciudadano por encima o por debajo de la estrategia, porque de otro modo no se entiende ni la debacle del socialismo en Santa Fe, ni se entiende tampoco el emerger de fuerzas que no eran importantes en la región en los últimos 10 años. Sí, es un triunfo del socialismo que casi parece una derrota, ¿no?
teniendo en cuenta que este es el tercer periodo y que en Rosario llevan 24 años gobernando, ¿no? Ahora, fíjense en lo interesante que pero Rosario tiene una hegemonía muy particular con respecto al interior de Santa Fe. Esta cuestión que tienen también los porteños con respecto a Buenos Aires, ¿no? Es particular también Rosario. No, por eso marcábamos ese trípode. Ahora, lo que son las circunstancias para analizar y el punto de vista para analizar una situación. En las dos elecciones anteriores, Del CEL había hecho, como en esta, hizo muy buena elección. Lo que sucede es que en aquellas dos primeras elecciones iba de punto. Y aspiraba a ganar. Iba de banca. Esta aspiraba a ganar. Y entonces, si bien el hombre baja de 38 a 30, perdió 8 puntos entre una elección y otra, es cierto también que para el macrismo era fundamental ganar Santa Fe, aunque sea por un voto. Al punto tal que era la idea de trascender la General Paz. Y trascendía en un distrito realmente importante, claro. El cuarto o quinto distrito del país. Simultáneamente hubo una gran elección del Frente para la Victoria en el interior cordobés, como para no dejarlo pasar. Y Ruetelnik ganó en Río Negro. Bueno, ahí fue una derrota del gobierno. Con porcentajes clara del gobierno. Con porcentajes que van en ascenso igualmente. Con errores de construcción propios, porque Ruetelnik no venía de lo ajeno, estaba cerca de lo propio, ¿no? Igual una situación desgraciada de Soria. Igual me parece que ahí la proyección es a nivel interno, digamos, de la propia provincia, y que no hay un disparador hacia nivel nacional, como sí podría generar esto de Santa Fe. Por eso me parece que esto que ha sucedido en Santa Fe para Macri termina siendo una derrota importante. Se le veía en la cara de ayer. Porque era una proyección importante también a nivel nacional. Y el PRO lo que está demostrando es que no termina de hacer pie en ninguna provincia, más allá de que no haga malas elecciones. Lo real es que el Frente para la Victoria confirma un crecimiento hacia adelante. Todavía falta un periodo bastante importante en cuanto al afianzamiento de números, pero ya hay una proyección muy interesante a nivel de lo que se están dando en distintas regiones, con distintos focos del país donde están sucediendo las elecciones. Y me parece que hay que hacer pie en eso también, digamos. Mientras el Frente para la Victoria crece más allá de sus propios candidatos, hay dos fuerzas que venían con fuerte ímpetu de ser la hegemonía opositora que van en descenso, en un descenso muy marcado. El PRO, por lo menos lo que son las encuestas generales, porque es el paisaje que determina eso, el paisaje, por así llamarlo. Y Massa, que está la creciente de la popularidad de Cristina, la persistencia del bienestar económico en términos relativos y la oleada mundial que sigue apuntalando la multipolaridad. Yo creo que son aspectos que también condicionan para que no haya una caída del gobierno nacional, a pesar de la prédica insistente de los medios en esa dirección. Un dato que me parece no menor y que ayer lo señalaba el compañero de la señal, también Néstor Gorjowski, era que en lugares del cordón industrial de Santa Fe, el Frente para la Victoria había sacado votos importantes, inclusive ganando en algunos sectores. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de la masa trabajadora sigue acompañando parte del proyecto nacional. Sí, se desprende por eso Santa Fe es un símbolo. Esto implica también, vuelvo a decir, Santa Fe ciudad es un símbolo. Cuando empezamos a hablar en la charla, la importancia también de entender cuál es el aporte que puede llegar a hacer el PJ en toda esta estructura general y cuál es el aporte que puede llegar a hacer el movimiento obrero en cuanto aliado más que estratégico para el proyecto nacional. Me parece que son dos focos a los cuales no hay que dejarlos de lado bajo un punto de vista y hay que avanzar la construcción hacia ahí también. Ahora, qué poco catalizador que sirvió el paro, ¿no? Qué poco, porque en algún momento, cuando hubo actos opositores, cuando hubo movimientos, durante una semanita siguieron arrastrando el debate, si hubo más gente, si hubo menos, las tapas lo seguían poniendo. El paro se desdibujó al otro día, fue uno de los menos efectivos en lo propagandístico político que yo recuerdo. Bueno, precisamente porque el contexto donde está demarcado ese paro es totalmente adverso a la imagen de quienes convocaron a ese paro. Primero porque hay un contexto donde están los acuerdos paritarios cerrándose satisfactoriamente para la mayoría de los gremios y para la mayoría de los gremios también en función de no generar un conflicto demasiado complejo
sacando 3 o 4 gremios puntuales, que también terminaron resolviendo favorablemente la paritaria. Sin problemas. Claro, acá el único problema fue la discusión sobre el aceitero. No hay una crisis no hay una inflación que haya dañado ostensiblemente el bolsillo del poder adquisitivo de los trabajadores, y no hay una crisis social que demande y que amerite la confluencia de sectores del movimiento obrero en un paro de estas características. 1 o 2 puntos en debate ahí. Pero no más que eso. Lo que me parece que lo que se viene es una nueva ofensiva del establishment para sumar los votos de masa, simplemente desde el punto de vista aritmético. Eso no significa desde el punto de vista electoral. ¿Qué es lo que te va a decir del establishment ahora? Con los votos que sacó Massa con Martínez en Santa Fe, le ganaban al socialismo y se alejaban del Frente para la Victoria. Bueno, precisamente, pero el electorado de Massa no es un electorado que se vaya a volcar. No te digo que lo vuelquen, yo te digo simétricamente que esa es la campaña. Por eso es el argumento. Por eso Mirta Legrand y Joaquín Morales Solá, hay mucha insistencia. Hay mucha insistencia contra la opinión de Durán Barba, que dice, si sumamos, restamos. Es que la perspectiva, por lo menos la perspectiva de los distintos consultores que nosotros venimos siguiendo a través de la señal y de terapia de grupo, tienen el mismo foco, ¿no? Que la mayoría de los votos que se pueden fugar del masismo no van a ir en esa proporción al macrismo, porque ven a Macri como un enemigo, no lo ven como un aliado estratégico para combatir solamente al gobierno. A ver, como un no peronista. Analicemos. Tampoco hay tanta. Claro, bueno, no peronista. Analicemos. Es un voto dualdista el de Massa. Las dos variantes que hay en vista de las elecciones nacionales, con la presencia de Massa y sin la presencia de Massa. Sí. Con lo que te dicen todos los encuestadores, esto es casi unánime, que el grueso de los votos de Massa van al Frente para la Victoria y una cantidad menor va para el macrismo. Sin embargo, yo considero que si se baja Massa de las dos alternativas, es la más desfavorable para el Frente para la Victoria. A ver, ¿por qué? A ver, veamos por qué. Porque si hay Massa, si Massa sigue siendo candidato, y teniendo en cuenta lo de Córdoba, aspirar a un 8 o 9% de votos, tal vez 10 a nivel nacional, es posible. Por lo tanto, no es lo mismo dividir entre 3 que dividir entre 2. Scioli puede, con 3, llegar perfectamente a 40 más X. Y Macri le costará, en esa alternativa, llegar al 30. Interesante. ¿No? En cambio, si fuera al revés, es posible que Scioli pueda llegar con más votos. Con más votos. No sé si al 45. Claro, pero no con más pero que Macri supera los 30 es altamente probable. Entonces, me parece que por eso tal vez el establishment también está presionando para que Massa se baje. Fíjate que lo que le pide realmente Macri en este momento es una rendición incondicional. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le hizo Massa en las elecciones anteriores a Macri. Mira, vos te bajás, no te damos nada. Lo único que te garantizamos a gente tuya, colocarla en las listas. Sí, yo creo que ahí hay una dificultad. No me preocupa tanto eso en términos de caracterización de comportamiento político. Quiero aclararlo. Me parece lógico, porque si vos tenés una fuerza a la que se le va más del 50% de la referencia, los intendentes que estaban respaldando en provincia, es lógico que la exigencia de Macri esté relacionada con... Sí, pero el problema es asumí tu humildad, date un baño. Esa lectura me parece que es interesante en un escenario donde Macri venga teniendo un desarrollo de crecimiento. Sin embargo... Son varios los encuestadores que coinciden en esto. Vino creciendo hasta hace un mes. Hace 2 meses tiene un techo bajo. Que llegó una meseta. Puede ser no peronista. Y es lo que hablábamos en un momento determinado de esta charla. El tema es que van a ser los socialistas. A Macri le cuesta hacer pie en el resto de las provincias. Le cuesta mucho porque no tiene una proyección a nivel nacional. Ese aporte pensaron estratégicamente que se lo podía dar el radicalismo. Sin embargo, el radicalismo no terminó de afianzar ese desembarco de Mauricio Macri en las provincias. El radicalismo dividió votos en Santa Fe. Una parte fue para el Frente y otra parte fue para el PRO. Ahora, Santa Fe tiene otro problema, y es la gobernabilidad. Cualquiera de los que gane como gobierno. Que Sanz puede firmar el acuerdo que quiera, pero no gobierna a los sufragios el PRO llevaba por los que firma. Un vicegobernador radical.
Se ha puesto de moda llevar bices radicales, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país. Sí, con el riesgo Yo que lo se veo va a a ganar. Lifchik y escucho las aspas del helicóptero atrás. En la imagen me dio esa sensación. No creo que sea un gobierno Bueno, por ahí fuerte. lo hacen a propósito Creo para que en que un se año y llame. medio va a tener serias dificultades con esa tripartición que tiene la provincia porque para además, llevarla adelante. porque además es muy ajustada la elección de todos los sectores. Parece ¿no? lógico. Y no ¿Cómo se resuelve hace una además alianza temas ahí? fuertes. Parece lógico lo que están proponiendo de ir al balotaje, es decir, que en la próxima se haga una reforma para ir al balotaje. La verdad que el gobierno con el 30, bueno, está dividido en 3 porciones de 30, en realidad es eso. Es un empate. Implica una debilidad fuerte, ¿no? Sí, claro. Es muy difícil establecer un parámetro de gobernabilidad, ¿no? Sí. Porque ¿dónde estableces las alianzas? Bueno, para el socialismo es más complejo todavía, porque el socialismo argentino, por lo menos desde mi óptica personal, tiene las fronteras ideológicas muy difusas. No, pero en última instancia, en términos futbolísticos era interesante esto, ¿no? Porque el PRO era la primera vez que tenía la posibilidad cierta de trascender, de jugar en el campeonato nacional. Hasta ahora juegan en uno provincial. A su vez el socialismo jugaba para no salir del campeonato provincial. Era el campeón de la provincia. De la provincia. Liga, claro. Pero además si perdía ahí, pierden el único lugar, que además ellos no tienen aspiraciones. Aceptemos de que el socialismo lo único que quiere es tener una gobernación y municipalidades, no va para más que eso. De manera que ellos van a estar ahí hasta que puedan, porque ese es su lugar, porque ese es el lugar donde tiene su base de sustentación, y perder eso es perder prácticamente todo. Así que entre uno que necesitaba ganar para proyectarse nacionalmente y otro que necesitaba no perder para no irse al descenso, el partido fue interesante. Qué curioso que vos hables de descenso. Lo dijo él, no lo dije yo. No es nada Esto, curioso. sigamos con el asunto político. ¿Esto qué proyecta hacia octubre? ¿Qué proyecta hacia octubre? Lo que, Sigue la primacía. lo que demuestra que yo no tengo temas tabúes. Siga la primacía. La primacía del Frente para la Victoria se corrobora de ese modo. Yo coincido con Gustavo que el triunfador desde el punto de vista de proyección es el Frente para la Victoria. Parte tarde, tiene un aumento increíble entre las PASO y estas elecciones. Y entre la del 2013 y esta. Claro, y la del 2000, Muy no, fuerte. y la del 2011 también, claro, la de 2011 es más marcada. Muy fuerte. Pero la de 2011 es mucho más marcada. Y es que una esta, evolución en un y levanta el distrito piso. populoso, un distrito muy trascendente. Y un distrito Si se complejo también, corrobora porque- estos datos de socialmente. Córdoba, si se corrobora el alza en el interior cordobés, bueno, creo que estamos ante una victoria que puede alcanzar esas cifras de las que estábamos hablando antes, donde se resuelve la posibilidad de ganar en primera vuelta, más allá de lo que haga Massa. Valga la redundancia verbal innecesaria. La seguimos la semana que viene, chicos. La seguimos.